Buenos días. Vamos a empezar con lo referente al capítulo de obstetricia. Y en esta primera parte vamos a ver todo lo que es la fisiología normal, cómo es que ocurre la fecundación, la implantación, la placentación, sus funciones y los cambios maternos que van a surgir en la mujer luego de estar o de quedar embarazada. Para esto simplemente recordemos todo lo que habíamos mencionado en el ciclo sexual en cuanto a los cambios cíclicos hormonales que ocurren para que finalmente se lleve a cabo esto, la ovulación y la captación por las fimbrias de las trompas, para que finalmente a nivel de la ampolla, este ovocito, que generalmente es la única célula que se expele por el ovario, sea atacado por múltiples espermatozoides para que ocurra la fertilización. Ahí va a ocurrir pues el intercambio genético entre ambos gametos, el masculino y el femenino, y se va a finalmente formar una nueva célula que de ahí en adelante se va a llamar el huevo cigoto, y pues va a seguir multiplicándose, pero también va a seguir transportándose a través de la trompa de falopio para llegar a donde tiene que llegar, es decir, a la cavidad uterina, para finalmente aquel endometrio que está preparándose durante el ciclo para hacerse receptivo frente a esta nueva componente celular, lo reciba en el mejor sitio que encuentre el huevo y comience a internalizarse, y finalmente de ahí pues comienza ya la génesis del nuevo ser ya en la parte endouterina. Entonces la fecundación pues va a ser el proceso en el cual se van a unir espermatozoide y óvulo y va a generar esta nueva célula. En el ser humano esta ocurre internamente, específicamente pues la mayor parte de las veces en la ampolla de la trompa uterina. ¿Cuáles son las fases para que ocurra la fecundación? Son tres: la penetración de la corona radiada por parte del espermatozoide, la penetración de la zona pelúcida y finalmente pues la fusión de ambas membranas, tanto del ovocito como del espermatozoide. Habíamos mencionado y habían visto ustedes que son múltiples los espermatozoides que pugnan por fertilizar un solo ovocito. Entonces, por así decir, el que gana, penetra toda esta capa de células que rodean al ovocito, llamada la corona radiada, y luego la zona pelúcida. Esta parte de acá, de la zona o de la corona radiada, pues está compuesto por múltiples también glicoproteínas, la ZP1, P2 y en especial la ZP3. Entonces, una vez que ha sorteado esta corona radiada, un espermatozoide hace contacto y se fusiona con la membrana citoplasmática del ovocito, a lo cual se llama pues la reacción acrosómica. Esto va a traer como consecuencia que se activen algunos fenómenos en los cuales pues ya no va a permitir que los otros espermatozoides que trataban o pugnaban por también fertilizar este ovocito no lo puedan hacer, generalmente pues por un endurecimiento, y se forma como una barrera acá, porque ocurren pues señales bioquímicas en las cuales sobre todo inactivan aquella glicoproteína que habíamos hablado, la ZP3. Una vez pues que hay esta interacción entre las membranas, finalmente el espermatozoide ingresa el acrosoma al ovocito, y de acá en adelante pues toda la carga genética del gameto masculino se llama el pronúcleo masculino, en el cual hay 23 cromosomas porque tiene un número haploide, y la carga genética del óvulo, del ovocito, se llama el pronúcleo femenino. Se producen, hay un intercambio de material, y esta nueva célula, que se va a llamar blastómero, comienza pues a tener ya los 46 cromosomas, que son las células que generalmente nos conforman a todos nosotros, y de acá pues ya comienza a llamarse el huevo o el cigoto. Finalmente, el resultado de la fecundación trae pues como consecuencia que se restablezca este número diploide. Además queda determinado el sexo genético, y acá comienza pues la segmentación de esta etapa
en la evolución, pues, a partir de la fertilización del huevo o del cigoto. Para remarcar que solo un espermatozoide penetra el óvulo, resultando el cigoto, y el cigoto ya tiene los 46 cromosomas, 23 por parte del padre y 23 por parte de la madre. Y esto es un proceso pues continuo, ¿okay? Es un proceso activo porque si bien comienza a seguir transportándose el cigoto, persiste la, sobre todo, pues segmentación o la multiplicación ya por mitosis de este nuevo elemento y comienza pues el transporte porque lo que busca finalmente va a ser llegar a la cavidad endometrial. Entonces comienza la segmentación a partir pues de ese llamado blastómero. Más o menos al tercer día ya se forman 16 células que tienen el aspecto de mora, por eso se llama la etapa morular. Posteriormente se vuelve una masa interna celular y acá se carga de líquido, ¿ok? Y a partir de esta masa celular ya en el estadio de blastocisto comienzan pues a formarse todas las estructuras que vamos a tener al final como seres humanos, ¿ok? Y del resto, sobre todo, comienzan a derivarse pues los anexos y también en uno de los polos se va a comenzar a generar el trofoblasto y por último la placenta. A las 30 horas de existencia, más o menos se ha dividido en 2 blastómeros, ¿okay? Por un proceso mitótico, y durante el viaje, como habíamos mencionado, que va hacia la cavidad uterina, comienzan a desarrollarse o comienzan a multiplicar estas células, y el primer estadio es aquel de las 16 células, llamado mórula por su aspecto, ¿no es cierto? Habíamos mencionado en alguna parte de las charlas anteriores, creo que el óvulo tiene solo 24 horas de vida, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues la fecundación, la fertilización debería ocurrir en ese periodo como máximo y 2 a 3 días después ya comienza prácticamente a llegar a la cavidad uterina, llega en estadio de mórula. Pero posteriormente, ustedes vieron cómo se segmentaba y pasa este conglomerado de células a internalizarse hacia el centro, primeramente, para pasar a un siguiente estadio que se llama el blastocisto, que tiene masa celular y también contenido líquido, y aquellas células superficiales, sobre todo, van a formar el trofoblasto y finalmente la placenta, y las células internas forman el embrión, que sería la siguiente etapa en el desarrollo del nuevo ser. Más o menos en el 5.º día ya está formado el blastocisto y se va a implantar en la pared uterina. Y esto pues también ha sido favorecido porque el endometrio se ha cargado de bastante glucógeno, se ha hecho receptivo y finalmente pues el blastocisto se va a adherir fuertemente al endometrio preparado y finalmente este lo va a englobar como vieron al inicio de la presentación. Entonces, para que se implante el huevo o cigoto, existen eventos celulares que los podemos clasificar como aposición, adhesión e invasión del endometrio. La primera etapa, que es la aposición, hay pues un intercambio entre el blastocito, una interrelación entre el blastocisto y el endometrio, pero esto es algo muy inestable, está supeditado sobre todo a la interacción de unas microbiosidades que existen en la superficie del trofoblasto llamadas pinópodos. Y la aposición y la implantación va a ocurrir mayormente o con mayor frecuencia en la pared superior y posterior del fondo uterino. Pero seguro que cuando creo que conmigo no hacen hemorragias de la segunda mitad del embarazo, cuando les expliquen pues la génesis de la placenta previa, por ejemplo, en la cual pues el huevo no encuentra un sitio adecuado ya en el fondo por alguna razón, comienza a descender y es por eso que se implanta cerca del orificio cervical interno. La segunda etapa es la adhesión, en la cual esa interacción que había entre el blastocisto y el endometrio ya se hace más fuerte, ¿ok? Y poco después ya comienza la invasión hacia el endometrio, las profundidades y hacia el miometrio, y es el trofoblasto, sobre todo, el que comienza la penetración de este epitelio.
A partir de aquí, el blastocito se orienta con su polo embrionario hacia el epitelio uterino. Y esto es lo que habíamos mencionado. Esta es la formación de los pinnópodos. Aquí está, pues, como ustedes ven, la masa celular cargada de líquido, y estas células, sobre todo de un polo, van a formar el trofoblasto, y hay una buena interacción. Lo que finalmente trata es que este huevo primero se va a alimentar de las, o se va a nutrir de las, sobre todo glándulas endometriales que han sido preparadas, pero la finalidad es llegar acá, a los vasos, a los vasos o a los capilares que existen para entablar ya una verdadera circulación placentaria. La invasión, la tercera etapa, va a ocurrir más o menos 10 días después de la concepción, y en el cual, pues, el huevo o cigoto se sumerge ya completamente en el estroma uterino, ¿ok? Y a partir de ahí el trofoblasto va a comenzar a multiplicarse a mucho mayor velocidad, y comienza a formarse finalmente la placenta. De las células del trofoblasto han invadido ya completamente el endometrio, y el tercio interno, pues hay una invasión intersticial, y sobre todo lo que buscan son los vasos uterinos para la invasión endovascular y para que ya comience a haber una circulación uteroplacentaria. Esto es las etapas más, ya cuando invadido el huevo o cigoto, que en realidad acá ya estaría en la siguiente etapa, que vamos a ver, que es la glástula, y ustedes ven, pues, cómo ya hay interacción. Comienzan a formarse estas interdigitaciones que ustedes ven, que finalmente van a llamarse las vellosidades coriónicas, y establecen ya contacto, pues, sobre todo con los capilares de la madre. Habíamos mencionado que era algo muy activo esto, y si bien comienza a penetrar el huevo, todo esto, todo el epitelio y el miometrio para alcanzar los capilares, se sigue dividiendo y sigue segmentándose para finalmente formar esto, que es la gástrula, ¿ok? Y en la cual ya comienza, pues, a evolucionar las 3 capas de las cuales van a derivar todos los órganos, aparatos y sistemas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y además, pues, a raíz también de estos van a comenzar a formarse los anexos embrionarios, el corion, el saco vitelino, el amnios y el alantoides, que al final va a dar la formación de el cordón umbilical. Y de ahí en adelante, es decir, esto dura más o menos 3 semanas, y desde la tercera a la octava semana después de la fecundación, lo que ocurre es esto: comienzan a formarse ya todas las nuevas estructuras, y estamos en el periodo embrionario, en que, pues, no debe ser pequeñito nomás, ¿ok? Ya tiene toda la potencialidad para desarrollar los diferentes órganos de los cuales estamos compuestos, y como ustedes ven, a veces el útero crece levemente nada más, porque estamos alrededor de la octava semana. Y posteriormente, a partir de la novena y hasta el término, al llegar a la 37ª semana, es el periodo fetal, en la cual, pues, es un periodo sobre todo ya de crecimiento y de maduración, porque ya todo está formado, y de ahí la importancia, sobre todo cuando hagamos medicación o medicamentos y gestación, en la cual, pues, no debería administrarse ningún tipo de medicamento, sobre todo en el periodo embrionario, porque es la etapa de la organogénesis. Sin embargo, en este periodo también alguna noxa podría atacar este nuevo ser y alterar en algo, pues, su crecimiento y maduración. Acá ya generalmente, pues, primero, en una primera etapa, es una etapa de hiperplasia, en la cual surgen todos los cambios, sobre todo en talla, en elongación del feto, y posteriormente ya más que todo hay una hipertrofia en la cual comienza a ganar volumen para finalmente, pues, estar apto para la vida extrauterina, este nuevo ser. Muy bien. Habíamos mencionado, pues, que el trofoblasto va a dar como consecuencia finalmente la formación de la placenta, y esto, pues, va a estar supeditado a que el endometrio sea receptivo
este está muy vascularizado y en ese momento ya cambia su nombre al de decidua. La membrana coriónica comienza a rodear las porciones externas de la membrana amniótica y aquellas interdigitaciones que habíamos mencionado, conocidas como las vellosidades de la adhesiva basal, van a seguir creciendo y proliferando. Se llaman vellosidades primarias, secundarias hasta terciarias, adquiriendo pues un aspecto como de manojos, y en ese momento por eso reciben el nombre corión frondoso. Todo este conjunto al final va a formar la placenta, un órgano importantísimo, sobre todo porque cumple dentro de la etapa de la gestación, cumple funciones que corresponden a aparatos en la vía extrauterina como el cardiovascular, el respiratorio, el digestivo, el renal y el endocrino. Y así sus funciones se podrían agrupar en una función hemodinámica, una función de intercambio materno-fetal, una función de actividad metabólica supeditada básicamente a las enzimas que produce, y una función endocrinológica. En cuanto a las hormonas que son producidas por la placenta, muchas son parecidas a aquellas que se van a producir sobre todo en la hipófisis, en la vía extrauterina, en el hipotálamo y en el ovario, ¿cierto? Entonces acá pues están muchas hormonas que se producen en la etapa adulta, pero hay algunas que no, como la gonadotrofina coriónica, donde está por acá el lactógeno placentario, sobre todo, importantes, pero las demás pues son muy similares y cumplen las funciones como la tirotropina, la adenocorticotropina, la somatostatina, etcétera, y lógicamente los esteroides como la progesterona y los estrógenos. Vamos a muy resumidamente pasar a ver algunas de ellas por su importancia. La gonadotropina coriónica humana está secretada por el sincitio trofoblasto. Ustedes saben, el trofoblasto se divide en dos, el cito y el sincitio. Normalmente se puede detectar ya a los 9 días posterior a la fertilización por las técnicas que se tienen actualmente. Y esta HCG tiene dos subunidades, una común con la TSH, la LH y la FSH, que es la subunidad alfa, y otra que es propia de ella, la subunidad beta. Y esto es en lo que se basan las pruebas de embarazo para detectar esta hormona. Las funciones son las de mantener la producción de progesterona en el cuerpo lúteo, similar a la luteinizante, hasta que la placenta ya madure y comande la secreción y la funcionalidad. Es un estímulo para la secreción ovárica de estrógenos y progesterona, tiene cierta acción tirotrópica y se pueden detectar niveles excesivos que podrían estar en relación, por ejemplo, con un embarazo múltiple, con una enfermedad de trofoblasto, o también en muchas pacientes que presentan hiperemesis gravídicas. Y se detectan pues niveles inadecuados, por ejemplo, en embarazos anómalos como el ectópico, en las amenazas de aborto, en los abortos espontáneos. En cuanto al lactógeno placentario humano, es conocido también como la somatomamotropina coriónica humana, es producida también en el sincitio. Anteriormente su dosificación servía para indicar un crecimiento y función placentaria, y tiene pues acciones muy similares a la hormona del crecimiento que se produce en la vía extrauterina y a la hormona prolactina. Dentro de sus funciones estimula la lipólisis materna, y esta hormona sobre todo tiene mucha relación con lo que pasa en el metabolismo de los carbohidratos en la mujer, y es un antagonista de la insulina, es decir, es un factor diabetógeno para que ocurra diabetes gestacional en la mujer. En cuanto a la progesterona, ya habíamos mencionado cuando hicimos la parte de ginecología ciertas de sus funciones. Ya saben que es una hormona esteroidea. Durante la gestación, sobre todo, y en la vida de la mujer en etapa reproductiva, se produce fundamentalmente en el cuerpo lúteo. Más o menos hasta la 9ª semana es su pico, pero hay cierta producción hasta la 12ª, 13ª, en la cual ya pues el cuerpo lúteo regresiona y es la placenta la que comanda la secreción de esta hormona. Primariamente pues conduce a los cambios secretorios a nivel del endometrio, porque lo que se busca es que haya una buena implantación del huevo.
Es el principal sustrato tanto para la síntesis de cortisol y aldosterona, y se sabe pues sus efectos sobre todo relajantes a nivel de la musculatura uterina, inhibiendo las contracciones por también disminución de la producción de prostaglandinas y por disminuir la sensibilidad a la oxitocina por parte del músculo liso. En cuanto a los estrógenos, algo creo que también mencionamos sobre esto, existen tres, el E2, el E1 y el E3, y habíamos mencionado pues que en la edad reproductiva el que prima es el estradiol, y en la edad pues en el climaterio o en la posmenopausia, por la conversión periférica, sobre todo el E1, la estrona, y es en el embarazo que se produce mayor cantidad o el que comanda es el estriol. Su producción es similar de la progesterona, es un precursor de la dehidroepiandrosterona sulfato fetal, y habíamos mencionado pues que favorece el crecimiento del miometrio y sobre todo, acá hay un error, no es el sistema ductal, es el sistema acinar. El ductal es está bien, los estrógenos. El ductal, la progesterona es los acinos. En cuanto a la actividad metabólica, esto está básicamente dirigido a la producción de enzimas, y la placenta se ha pues detectado que casi tiene la capacidad de producir cerca hasta de 90 enzimas, las cuales van a intervenir en todos los procesos bioquímicos pues para que ocurran estos. Las agrupamos en 6 grupos: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. En cuanto a los cambios que van a ocurrir en la mujer embarazada, esto pues son aquellos cambios que va a experimentar una mujer que está normalmente en un periodo fisiológico de su vida, y definitivamente pues todos los cambios, sobre todo supeditados por las nuevas concentraciones hormonales que tienen, se van a dirigir básicamente a modificaciones fisiológicas, anatómicas y bioquímicas, abarcando pues casi la totalidad de su economía. Hay que tener en cuenta que el conocimiento de esto nos permite pues no malinterpretar estos cambios y no catalogarlos como patológicos, Sin embargo, existen cambios que pudieran enmascarar o empeorar alguna enfermedad previa, conocida o no conocida, de aquella mujer que queda embarazada. Lo lógico es que después de que termina la gestación, después de que termine el puerperio y que termine el periodo de lactancia materna, la mujer debería de regresionar y volver como a lo que era antes de quedar embarazada, pero siempre van a quedar algunas huellas, algunas marcas, y lógicamente no va a poder regresionar totalmente a esa etapa. Vamos a empezar con las alteraciones metabólicas referidas pues al aumento de peso y a la retención de agua. En promedio se acepta que una mujer embarazada debería de subir en promedio 12 kilos durante todo el embarazo, y esto se reparte pues con el feto y sus anexos, como ven ustedes, con el aumento sobre todo del útero y de las mamas, que están muy involucradas en el tema del embarazo, y sobre todo pues con la retención del líquido y los depósitos de grasa, proteínas, carbohidratos, etcétera, que miren ustedes la cuantía que es. En cuanto a la retención de agua, esta va a representar más de la mitad del incremento del peso corporal total de la madre, y probablemente se deba pues a que existe una disminución en la osmolaridad plasmática. Además, pues hay una alteración del umbral tanto para la sed como para la secreción de la hormona antidiurética, y en promedio lo que se gana es alrededor de 6,5 litros. De aquí, 3,5 le corresponde al feto y sus anexos, y 3 al aumento de la volemia y al aumento pues que han ocurrido en los órganos como el útero y las mamas. Este aumento o esta retención va a traer como consecuencia la formación de los famosos edemas gestacionales, que se hacen más evidentes sobre todo en las partes distales del cuerpo, y sobre todo cuando existen muchos periodos de bipedestación. Entonces, por lo tanto, estos ocurren más frecuentemente al término del día, en las cuales pues acá incluso presionando se puede dejar una marca llamada, como ustedes saben, la fovea.
Esto también va a estar aumentado porque hay un aumento de la presión venosa por debajo del útero, sobre todo por la oclusión parcial de la vena cava, por el gran volumen uterino que existe. Y además hay disminución de proteínas a nivel pues intravascular, y esto hace que disminuya la presión coloidosmótica y va a favorecer pues la presencia de estos edemas. En cuanto al metabolismo de las proteínas, lógicamente, si está albergando la mujer un nuevo ser que hemos dicho que tiene mucha replicación, mucha mitosis y que va a ir ganando talla y peso, entonces estos productos van a ser ricos en proteínas. El feto y la placenta pesan alrededor de 4 kilos juntos, y de ellos 500 gramos pertenecen a este grupo pues, de elementos, grupos proteicos. Los restantes 500 gramos se agregan al útero y a las mamas como proteínas contráctiles y sangre materna como proteínas plasmáticas. Finalmente, el estado del embarazo es un estado en el cual hay un balance nitrogenado positivo. En cuanto al metabolismo de los carbohidratos, habíamos ya algo mencionado con lo referente al lactógeno placentario, que el embarazo en realidad es un estado diabetogénico. Por lo tanto, cuando conmigo sí vamos a hacer eso, diabetes en la gestación, cuando la mujer no puede controlar este nuevo ambiente que se le presenta, va hacia una diabetes, y es más, en el futuro podría quedar como una diabética. Acá se ve pues que en el embarazo hay una hipoglucemia matutina, hay una hiperglicemia postprandial y hay una hiperinsulinemia. Y todo esto está principalmente por el lactógeno placentario, pero también contribuyen los mismos esteroides, la progesterona y los estrógenos. Y dentro de la actividad que habíamos dicho metabólica de la placenta, esta produce una enzima llamada insulinasa, es decir, degrada más rápido a quizás esta hiperinsulinemia que se produce en respuesta a los eventos que ocurren. Entonces pues se forma un círculo vicioso, pero que generalmente la mujer gestante lo tolera finalmente. En cuanto al metabolismo en las grasas, hay un aumento de lípidos y lipoproteínas, aumento de HDL y triglicéridos, y sobre todo preparándose para el final de la gestación, en la cual va a haber mucho gasto energético, ocurren esos depósitos, a partir sobre todo de la segunda mitad del embarazo. En cuanto al metabolismo de electrolitos y minerales, hay retención tanto de sodio como de potasio. Si bien existe un aumento de la filtración glomerular, su excreción no cambia porque existe mayor resorción tubular para estos dos. Finalmente, la concentración sérica va a disminuir porque va a haber una expansión del volumen plasmático. En cuanto a otros minerales, por ejemplo el calcio, el magnesio, disminuyen, el cobre aumenta y por lo general el fosfato se mantiene igual. En cuanto al equilibrio ácido básico, el sistema neumológico, el aparato pulmonar, como vamos a ver más adelante, finalmente sus cambios van a traer como consecuencia un estado de hiperventilación, y esto produce en la gestante una alcalosis respiratoria, descendiendo pues la presión parcial de CO2 en la sangre. Hay un aumento de la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno, entonces finalmente ocurre todo esto. Y en ya los cambios que se van a producir por órganos y sistemas, en primer lugar lo más importante es en el aparato genital. Si nosotros comparamos el útero de una mujer que no está embarazada con el útero de una mujer que ya está embarazada y está a término, es decir, ya finalizó los cambios propios para que ocurra el parto, vemos pues que varía enormemente. Por ejemplo, el peso de lo que pesaba 70 gramos llega a pesar a término casi 1100 gramos. La cavidad, que era una cavidad virtual, y que con las justas tiene una capacidad para unos 10 centímetros cúbicos, al final pues puede tener o alcanzar una cavidad hasta para 5 litros, para que ustedes vean la potencialidad o la capacidad que tiene este órgano de hiperplaciarse y de hipertrofiarse. Y el útero no gestante de una mujer en edad reproductiva, que medía de 7 a 8 centímetros, al final llega pues a elongarse tanto que puede tener una longitud de hasta 35 centímetros en promedio.
Todo esto básicamente por estímulo hormonal del estrógeno y la progesterona. Al inicio, esta distensión, por lo general, es una distensión mecánica, no hay tanta producción hormonal, tampoco hay tanto tiempo como para que haya la respuesta por parte del músculo liso, y simplemente los productos de la gestación hacen que comience a distenderse el útero, como vieron en ese video, por ejemplo, de la etapa embrionaria. Lo más común es que el crecimiento uterino sea más notorio en el fondo. Seguro que cuando les hagan factores del parto es importante esto porque ahí se van a colocar los marcapasos del útero y existe aquello pues que Rey nos los describió a mediados o a comienzos del siglo pasado como la triple gradiente descendente, en el cual las contracciones se inician en el fondo, son más duraderas y más intensas. Es decir, todo está predestinado a eso y por eso el fondo es lo que crece más. ¿Por qué? Porque se prepara para lo normal, que es un parto vaginal, y se necesita esa fuerza expulsiva. Al crecer tanto el útero, puede atrapar un flujo sanguíneo a término de casi 450 a 600 centímetros cúbicos por minuto. Entonces ustedes imagínense toda esa cantidad de sangre para un bebé a término que más o menos pese en promedio 3.500, la cantidad de nutrientes y sobre todo de oxígeno que puede haber ahí. Por eso existen las llamadas contracciones de Braxton-Hicks, o lo que se conoce como el corazón periférico, en el cual el útero comienza a tener ese tipo de contracciones que muchas veces es imperceptible para la gestante, y cuando la siente generalmente le llama la atención, pero no le duele, no le molesta como las de parto. Eso es para exprimir todo este flujo que queda atrapado en la musculatura uterina, pasarlo hacia la placenta y de ahí por el cordón umbilical hacia el feto. En cuanto al cervix, lógicamente va a tener también cambios en los cuales el cervix comienza a edematizarse, comienza a reblandecerse, ya no tiene esa consistencia fibromuscular y lógicamente hay un aumento de la vascularidad. Además, a nivel pues del canal endocervical, donde existe un epitelio monoestratificado, pero que produce o que tiene la potencialidad de producir secreción, existe pues la hipertrofia y la hiperplasia de este epitelio y se produce pues gran cantidad de moco y moco viscoso combinado con los efectos de la progesterona con el fin de obliterar este canal y que se haga impermeable a todo lo que pueda ocurrir en la vagina, se hace impermeable todo lo que ocurre intrauterinamente. Eso es el llamado famoso tapón mucoso, que no permite el ascenso sobre todo de gérmenes ni de ningún otro tipo de secreciones. En el embarazo, por estos cambios, incluso uno fácilmente a la especuloscopía puede ver el canal endocervical, lo que se llama pues el ectropium. En cuanto a las otras partes o a los otros elementos del aparato genital interno, los ovarios, lógicamente, como hay esa retroalimentación negativa que mencionamos cuando hicimos ciclo sexual, hay suspensión de la ovulación. Es decir, no se produce la folícula estimulante, no se produce la luteinizante porque los niveles de estrógenos y de progesterona pues son constantes. En cuanto al cuerpo lúteo, habíamos mencionado su funcionalidad, y pues lo fundamental es que comienza pues a comandar todo este soporte hasta más o menos el primer trimestre que la placenta ya está formada y después regresiona al cuerpo lúteo. Las trompas de falopio entran en un estadio digamos, de vacaciones. La musculatura está pocamente hipertrofiada, no va a haber ovulación, por lo tanto no se necesita pues la motilidad adecuada, todo el epitelio incluso se hace más aplanado y no tiene mayor importancia los cambios acá. En la vagina, al igual que en el cervix, ocurre un aumento de la vascularización y ambos generalmente se ven de color violáceo, lo que se conoce como el signo de Chadwick. Va a aumentar lógicamente su capacidad porque se prepara, porque forma parte del canal del parto.
las paredes se reblandecen, aumenta el tejido elástico, porque ustedes imagínense lo que va a pasar por ahí, y esto facilita pues que sea más distensible, haya mayor tejido muscular, ¿ok? Y aumentan papilas, folículos, así como las arrugas y los pliegues transversales, ya hay mayor cantidad de secreción, lógicamente en menor cantidad, que la secreción del cuello uterino. Y los otros órganos importantes que abarcan a la ginecología son las mamas, ¿cierto? Las mamas van a ser estimuladas tanto por los estrógenos como los progestágenos, van a comenzar a aumentar de tamaño poco a poco para llegar a término con un volumen adecuado. Ya habíamos mencionado, los estrógenos estimulan el sistema ductal y la progesterona el alvéolo lobulillar. También a nivel de las estructuras como la areola y el pezón comienzan a haber una hiperpigmentación a nivel de esta zona. Los pezones son más fácilmente estimulados y se vuelven más eréctiles, preparándose justamente para cuando ocurra la lactancia materna. Y estas glándulas que generalmente se colocan a nivel de la areola, que son glándulas sebáceas especializadas, se hipertrofian, es decir, las glándulas de Montgomery, para algunos cambian de nombre por las de Morgagni. En realidad, lo importante acá es pues, que simplemente son glándulas sebáceas especializadas. El volumen, de acuerdo pues, a la fisonomía de la mujer, con la gestación puede aumentar tanto que eso va a distender la piel de las mamas y va a romper o va a alisar las fibras de colágeno y las fibras de elastina, y podría eventualmente aparecer también estrías acá. Y ya al final del embarazo comienza, sobre todo por el estímulo de la hormona prolactina, comienza la producción láctea, y las primeras secreciones que aparecen son el llamado calostro, una secreción muy rica, sobre todo en inmunoglobulinas y en proteínas. Ahora, cuando nosotros examinamos la pared abdominal y la piel, vamos a encontrar las llamadas estrías del embarazo, que a diferencia, digamos, de las estrías que habíamos mencionado en las mamas, estas generalmente van a también tener, digamos, la misma fisiopatología, es decir, el rompimiento, ¿ok?, de las fibras de elastina y el colágeno, pero muchas veces esto es ayudado por la misma mujer, porque la mujer embarazada muchas veces puede tener un prurito, una picazón, y sobre todo a nivel abdominal es tanta que el rascado es lo que realmente produce la rotura de estas fibras, e incluso pues hay como microhemorragias. Por lo tanto, las estrías de la gestación actual son rojo-vinosas, a diferencia de las estrías de gestaciones anteriores que son blanco-nacaradas. La gran distensión que hay abdominal y el aumento de la presión intraabdominal puede en algunas mujeres incluso separar, ¿okay?, la unión de los rectos anteriores del abdomen, dando una diastasis. Y algunas, a nivel ya de toda la economía, puede haber una hiperpigmentación de algunas zonas, como por ejemplo el llamado cloasma o máscara del embarazo, en el cual hay una hiperpigmentación a nivel de las eminencias malares en la cara. En el abdomen, por ejemplo, la línea blanca y el ombligo se tornan más oscuras y cambian de nombre a línea negra o línea bruna. Y existen alteraciones, por ejemplo, de hiperemia, sobre todo muy conocido en el embarazo a nivel de las palmas de la mano, lo que se conoce como el eritema palmar. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver estas estrías muy rojas, ¿ok? Miren lamentablemente esto ya queda como una cicatrización, eso ya no va a desaparecer. Entonces, a algunas mujeres es recomendable explicarles eso, ¿no? Hay cremas humectantes, qué sé yo, que les calman en algo este prurito. Este es el cloasma, como ustedes pueden ver, esta hiperpigmentación de las zonas malares, sobre todo, el eritema palmar, y en la piel también podemos encontrar incluso pues estas marquitas de acá, que son las llamadas víbices, y a veces incluso hasta telangiectasias. En cuanto al sistema cardiovascular, referente pues a una mujer o a la misma mujer que no ha estado embarazada, puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca entre 10 a 15 latidos por minuto, la elevación sobre todo a término del
diafragma, por el contenido abdominal, hace pues que el corazón se desplace sobre todo hacia arriba y a la izquierda. Pero no hay un aumento de la silueta cardíaca, es decir, el corazón mantiene su volumen y su tamaño. No hay alteraciones características en el electrocardiograma, el sistema eléctrico no sufre ninguna alteración, y lo que sí se ve pues que la presión arterial y la resistencia vascular periférica en la gestante va a disminuir, y hay un aumento del volumen total sanguíneo, sobre todo supeditado al aumento del volumen plasmático más que al aumento de la masa celular eritrocitaria. El aumento del volumen minuto cardíaco mayor en decúbito lateral que en posición supina, dado que en esta posición el útero va a obstaculizar el retorno venoso al corazón, ¿no es cierto? Si está la paciente en esta posición, es decir, echada y mirando al techo, todo este peso va a comprimir los grandes vasos, aorta y cava inferior. Por eso siempre en obstetricia, cuando está embarazada la paciente a término, la recomendación es echarse sobre el lado lateral izquierdo o en el peor de los casos sobre el derecho. En cuanto al aparato respiratorio, ya habíamos avanzado que al final la gestación condiciona un estado de una hiperventilación relativa. Existe el ascenso del diafragma, puede ser hasta de 4 centímetros, esto aumenta el ángulo costrofrénico, incluso pues por compensación aumenta la circunferencia torácica para que haya mayor capacidad de la paciente, de la gestante mejor dicho, y esto trae como consecuencia un aumento del volumen corriente, del volumen minuto y de la captación de oxígeno. Finalmente, el estado pues de la gestación trae como consecuencia un estado de disnea, pero es una disnea fisiológica, no es una disnea patológica. En cuanto al aparato gastrointestinal, sobre todo supeditado por la progesterona y también por una disminución de la motilina, va a haber un retardo en el vaciamiento gástrico y en el vaciamiento intestinal. Por lo tanto, estos elementos van a entrar en un estado como que de pereza, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues la digestión también va a ser más difícil en este tipo de mujeres, ¿ok? Y van a aparecer toda aquella sintomatología que nosotros lo conocemos como el síndrome dispéptico, ¿no es cierto? Va a haber eructos, va a haber vinagreras, puede llegar a haber pirosis, sobre todo por el aumento de la presión intraabdominal y disminución del tono del esfínter esofágico inferior. Y entonces muchas veces vamos a tratar de ayudarlas con digestivos sobre todo, pero sobre todo recomendándole pues que ante esta disminución en cuanto a la digestión se debería tomar dosis, o mejor dicho, fracciones de la dieta. Puede comer todo lo que comía antes, pero esto debe ser fraccionado en raciones pequeñas justamente para que pueda digerirlo de una mejor forma. Además, a nivel de las encías comienzan a aparecer hiperemia en las encías, algunos lo conocen como épulis, por básicamente aumento de los estrógenos y por la pereza intestinal sobre todo, y muchas veces por los suplementos farmacológicos que usamos, como las sales ferrosas. Esto nos va a condicionar en estas mujeres mayor propensión al estreñimiento y finalmente incluso mayor prevalencia de las hemorroides. En cuanto a las glándulas anexas del aparato digestivo, en el hígado en realidad no hay cambios morfológicos, pero sí hay pues alteraciones funcionales, sobre todo duplicación de la fosfatasa alcalina, disminución plasmática de la albúmina, y el colesterol y los lípidos van a estar finalmente aumentados en prevención pues al gasto energético que va a ocurrir al final del embarazo. Por la misma acción de la progesterona sobre el músculo liso de la vesícula biliar, aquí existe un estado de hipoactividad y esto condiciona colestasis y finalmente mayor prevalencia o mayor frecuencia de formación de cálculos biliares, y quizás tenga relación con aquel prurito gravídico que habíamos mencionado. En el sistema renal, el riñón aumenta evidentemente de tamaño, ¿ok? Y esto supeditado sobre todo por dilatación de sus sistemas, de la pelvis, los cálices y también de los uréteres. Hay mayor gasto cardíaco, ¿ok? Hay mayor filtrado glomerular finalmente a nivel renal, hay mayor pues flujo plasmático
y estos van a estar aumentados entre 30 a 50%. Hay disminución del umbral tubular para el bicarbonato, hay estimulación también por parte del centro respiratorio de la progesterona que se combina para esto y sobre todo con los cambios a nivel del aparato pulmonar. Existe glucosuria y existe aminoaciduria en la gestación. Y en cuanto a los fenómenos a nivel de la sangre, ya habíamos mencionado que hay un aumento del volumen sanguíneo, el aumento es mayor a nivel del volumen plasmático y no tanto a nivel de la masa eritrocitaria, que solo aumenta 33%. Esto se demuestra por la hiperplasia eritroide que ocurre, aumenta 2 a 3 veces la eritropoyetina y trae como consecuencia una disminución de la viscosidad sanguínea total. ¿Por qué? Porque ocurre pues una anemia dilucional en la gestante. No van a la par el plasmático con el eritrocitario y se considera pues cifras de anemia aquellas que sean menores a 11 gramos por decilitro. Normalmente y a término puede haber una leucocitosis fisiológica que no implica un estado de infección de hasta 15.000 leucocitos por milímetro cúbico, ¿ok? Y estos son cifras totalmente normales. El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, el fibrinógeno aumenta hasta 50%, hay un aumento de la velocidad globular y existe pues el aumento o la disminución de determinados factores de coagulación, como ustedes están viendo acá, pero finalmente lo que ocurre es que hay un estado de hipercoagulabilidad. En cuanto al sistema endocrinológico, puede haber un aumento del tamaño de la hipófisis, la prolactina lógicamente se va a ir aumentando poco a poco en su concentración y sobre todo al final del embarazo, en la cual ya manda las señales para que las mamas que han sido preparadas comienzan a ejercer la función de secreción láctea. Y a nivel pues de la tiroides puede haber un aumento de la tiroxina, de la globulina fijadora, e incluso puede haber un ligero aumento del tamaño de la tiroides, justamente porque puede haber hiperplasia y aumento de la vascularización. Existe normalmente un periodo de hipertiroidismo en el embarazo, el cual más o menos dura hasta las 13, 14 semanas, pero después la gestante lo tolera y posteriormente no debería haber ese estado hipertiroideo. Y en cuanto al sistema musculoesquelético, existe pues una lordosis progresiva en la cual para compensar, ya cuando el útero sobre todo es abdominal y se va hacia adelante, la mujer tiene que compensar su nuevo centro de gravedad, por eso la gestante camina un poco hacia atrás. Hay una hiperlordosis y comienza esa característica marcha ansarina o como de ganso. Las articulaciones, sobre todo aquellas referentes a la cintura pélvica, comienzan pues a hacerse más móviles, justamente porque se están preparando para ensanchar el canal del parto y que no haya dificultad para expulsar al feto y sus anexos. Puede haber mayor dolor, debilidad en las extremidades superiores. Esto puede ser pues sobre todo por tracción del nervio cubital, del nervio mediano. A veces se puede complicar con edema a nivel del ligamento del túnel del carpo y dar el síndrome que ustedes lo conocen.